Muy buenos días, mis hermanas y hermanos. Es un placer nuevamente volvernos a encontrar, especialmente en este Día del Señor, donde nos reunimos para adorar, bendecir su dulce y santo nombre y también aprender de lo que Él tendrá en beneficio de nuestras vidas, que es su palabra bendita. Por lo tanto, vamos primero a ponernos en comunión, a orar al Señor para que dirija este servicio de principio a fin. Y ojalá que tenga su cuadernito, su lapicito, para que tome las referencias después, o si quiere anotar algo, usted sabrá. Pero es importante que ponga toda su atención en la palabra de Dios, porque estamos en un momento de hacer una reunión para adorar a nuestro Dios. Amén. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias por darnos la vida, la salud y el privilegio grande de ser tus hijos. Te imploramos por amor que nos perdone todo nuestro mal, nos ponga en comunión el uno con el otro, y que sea tu Espíritu Santo tomando posesión de este servidor, como también de quienes van a recibir tu palabra. Que ponga espíritu germen espiritual, para que produzca el fruto deseado. Prepara los corazones, con temor, con respeto, con deseo de querer aprender de ti, Señor. Pedimos por amor que usted bendiga este servicio, principio a fin. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito a que le demos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tenga la bondad de abrir su Biblia, su Nuevo Testamento. En 2 Corintios, capítulo 3. 1, 2, 3. Capítulo 3, o tercero. 2 Corintios, capítulo 3. Versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Y el texto en San Lucas 24, versículo 45. San Lucas 24, versículo 45. 1 Corintios capítulo 3, versículos 14 y 15. Y el texto áureo, San Lucas 24, versículo 45. Bien, le damos lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Y el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Y yo le ruego al Señor ahora que me revista su gracia bendita para entregar la palabra, la escuela que tenemos en esta mañana, aprender del Señor. Esta lleva por título Jesucristo quita el velo y el único que abre el entendimiento. Usted conoce, como yo, mucha gente que estudia de otras religiones y estudia por muchos años la Biblia, pero sin embargo no la entienden, no la comprenden. Hay cosas que literalmente solamente o de historia podrán saber, pero el comprender la profundidad de la palabra, eso viene revelado por el Señor. Es el Señor el que lo da. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice la palabra del Señor, pero entendimiento significa sus pensamientos, entender. Se embotaron, significa se cerraron. Los hijos de Israel no se dieron cuenta del verdadero sentido de lo que estaba haciendo Moisés. Veían las cosas en forma literal, lo que escuchaban, pero no comprendían el fondo. Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Siempre Dios habla, nos enseña, nos exhorta y nos dice figuras, cosas, parábolas que siempre tienen un fondo, y el cristiano que tiene la revelación del Espíritu podrá comprender y entender lo que Dios le quiere decir. Y a lo largo de los siglos así ha sucedido con el pueblo judío. Incluso
en tiempo del apóstol Pablo, cuando él escribió esta carta y cuando él estaba presente, este pueblo se aferró a la ley como medio de salvación. Porque si haz esto y vivirás, haz esto otro y tendrá esto, y así sucesivamente. Ellos se tomaron de la ley, se aferraron de tal manera que no estaban dispuestos a aceptar al Señor Jesucristo. Para ellos era cualquier persona, poco menos que era un burlador, y sin embargo Jesús es el Señor encarnado, es el Señor de la gloria, para entender y comprender el amor y los misterios de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque hasta el día de hoy, cuando tienen que leer el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, le queda el mismo velo no descubierto. En otras palabras, en el tiempo en que estaba escribiendo el apóstol Pablo, una vez más le digo, cuando los judíos leían el Antiguo Testamento, no descubrieron el secreto que Moisés había escondido debajo del velo. Nunca lo pudieron comprender y no lo pueden comprender. No se dieron cuenta que la gloria de la ley era pasajera, era solo por un momento o era por un tiempo, y que la ley había de encontrar su fin, y el fin es Jesucristo. Porque vemos nosotros que desde el antiguo de Moisés, por los profetas, por los salmos, siempre nos habló del Salvador, nos habló del Señor, de la gloria que vendría a este mundo. En la idea del velo, dice el apóstol, que en cuanto los judíos escucharon la lectura del Antiguo Testamento, todos los sábados en las sinagogas, porque se reunían todos los sábados, y se abría el libro para leer la Escritura. El velo que tenían delante de los ojos le impedía contemplar su verdadero sentido. Vemos que cuando Jesús se paró a leer y dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, que había venido a librar, a salvar a los que estaban presos, cautivos, a dar libertad a los oprimidos, y hoy se ha cumplido esa palabra, muchos lo miraron como extraño y dijeron de qué se trata o qué se creerá. Vemos que el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto le señalaba a Jesucristo, pero el velo no lo dejó ver. Pero sabe que cuando alguien acude a Cristo, el velo es quitado. Y eso es lo que daba el testimonio el apóstol Pablo, porque él también había sido uno de ellos. Él también preocupado de la ley y las cosas de la ley. Pero un buen día el Señor le quitó el velo y pudo comprender y pudo entender que había algo más grande de lo que estaba escrito en el Antiguo Pacto que se cumplía y que todo se podía sacar ese velo por medio de Jesucristo. Ahora también a nosotros puede que se nos escape el verdadero sentido de la Escritura porque tengamos los ojos velados. Pero ¿cómo, mi pastor? Sí, hay personas que pongan mucha atención, que de pronto también puede estar embotado, puede estar velado. Puede que se les vele por sus prejuicios. A veces la persona también va a buscar a la Escritura apoyo solo para los puntos de vista como él lo ve. Si yo busco solamente los puntos de vista que a mí me conviene, buscando lo que acomodando la palabra a mi forma, son los prejuicios nuestros. La persona puede buscar lo que le conviene, pero más para no encontrar la verdad de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recibir que la verdad de Dios abra nuestras mentes, nuestros corazones y podamos actuar. Vivimos en tiempo de tanta soberbia, vivimos en tiempo de tanto mal. Cada cual cree tener su propio
camino, su propia forma y su propia verdad. Y no es así. Nosotros que tenemos que escuchar, el que tenemos que aprender es el Señor, es del Señor, es de la palabra de Dios. Que Él nos abra el entendimiento para comprender lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. A veces puede que se nos velen nuestras ilusiones. También como nosotros mismos muchas veces encontramos lo que queremos encontrar, pero no lo que el Señor nos habla. Y eso nos pasa lo que no queremos ver, lo que no queremos ver. Por eso buscamos alguna manera, lo que yo quiero, no lo que el Señor me habla. Por ejemplo, nos encantan todas las referencias al amor y a la misericordia. Y muchas veces a nosotros también nos encanta cuando tengamos una reunión que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar allá, que Dios te va a dar acá, que Dios va a hacer esto, esto, otro. Pero cuando el Señor tiene que corregirnos, cuando el Señor tiene que exhortarnos, no nos gusta. Nos gustan las referencias al amor y a la misericordia, a la bondad de Dios y a las bendiciones de Dios. Pero se nos pasan por alto las que se refieren a su ira y a su juicio. Cuando el Señor nos habla de su ira y su juicio, ahí no, yo quiero puro amor, nomás quiero esto, no quiero lo otro. ¿Y por qué no quiero lo otro? Porque queremos acomodar la palabra a nuestras ilusiones, a lo que nosotros pensamos, y no a lo que es la voluntad del Señor. Ahora puede que se nos velen nuestras ideas fragmentadas, porque también tenemos ideas fragmentadas nosotros. Siempre deberíamos considerar la Biblia en su conjunto, en lo que es toda la palabra del Señor. Es fácil tomar textos aislados de ella y apropiárnoslos. Decir, no, esto es para mí. Y no tomamos en general lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso es ahí cuando nosotros nos apropiamos de lo que nosotros queremos y no lo que la palabra de Dios nos dice. También es fácil creer que ciertas partes del Antiguo Testamento están por debajo del Evangelio. No, tampoco estamos despreciando, sino que fue la preparación, fue lo que Dios dio ¿para qué? Para que se pudiera cumplir en Cristo lo que venía de la gracia, de la misericordia de Dios. Es fácil encontrar apoyo para nuestras teorías particulares, escogiendo ciertos textos y pasajes y apartando otros. No, este no me conviene. Pero es la totalidad del mensaje lo que debemos buscar. Lo que la palabra del Señor en el mensaje general nos dice. Y esta es la forma que el Señor también nos habla, cómo debemos nosotros leer las Escrituras y leerla a la luz de Jesucristo, a la luz de la enseñanza del Señor. Pero no podemos fragmentarla, no podemos nosotros, lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Y vemos que estas situaciones hasta el día de hoy muchas veces se repiten, que para muchos hay cosas que están veladas porque no las pueden entender y porque no las quieren entender porque no les conviene. Así sucedía con el pueblo judío. El Señor tuvo que cegar y no entendieron. Pero sin embargo a un pequeño niño, pero que pone su esperanza y pone su fe en el Señor abrirá el entendimiento y le hará comprender la palabra del Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¡Uy, qué tremendo, hermano! ¡Qué grande esto! Es tener el velo puesto. Hasta el día de hoy, cuando leen, dice, a Moisés el velo está puesto. Cuando leen todavía el Antiguo Testamento ellos. Aquí la figura cambia ligeramente. En la ilustración del Antiguo Testamento, el velo estaba sobre el rostro de Moisés. Pero ahora hay un velo puesto sobre el corazón de algunos del pueblo judío. Porque se dio a revelar Jesucristo. Dio a revelar todas las cosas. Y sin embargo, muchos de ellos, hoy día está puesto ese velo en el corazón de ellos.
no entienden, no comprenden o no quieren comprender, no quieren recibir, no quieren participar de las cosas del Señor. Ellos estaban, y creo que algunos todavía, tratando de obtener la justicia sobre el principio de hacer esto. Si hace esto, tiene esto. Si hace esto, tiene esto otro. Si cumple allá, tiene allá. Nunca dándose cuenta de que la obra ha sido ya acabada por Jesucristo, por nuestro Salvador, en la cruz del Calvario. Cristo hizo la obra gloriosa y por Él nosotros alcanzamos salvación y alcanzamos vida eterna. No por lo que nosotros hagamos, porque por nosotros no podemos pagar la cuenta de nuestros pecados, lo que nosotros hemos ofendido y pecado contra Dios. Sin embargo, Cristo cargó sobre sus hombros nuestra cuita y nuestro pecado y lo clavó en la cruz del Calvario. Y hoy día, por la gracia bendita de Dios, por el amor del Señor, hoy día nosotros podemos alcanzar salvación y podrá venir la gracia bendita sobre nosotros y quitarnos la venda de los ojos y poder comprender que por la gracia bendita de Dios somos lo que somos. Y hoy día, para caminar, para comprender lo de Dios, tiene que ser en la voluntad de Dios y no en la voluntad nuestra. Hoy día hay algunos que están tratando de conseguir la salvación por sus propios méritos. Muchos todavía siguen leyendo, buscando por sus méritos, sin darse cuenta que la ley los condena totalmente, porque dice: el que pecare morirá. En vez de huir, en vez de arrancar a los brazos del Señor en busca de misericordia y gracia, de haber sido tan maravilloso cuando Jesús abrió sus brazos: venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué extraordinario! Pero ellos no querían convencerse. No, es que el pacto, no, es que allá tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. No quisieron ellos entender que la gracia, el amor bendita de Dios estaba reflejado. No solo hay un velo que le impide a los judíos descubrir el verdadero sentido de la Escritura, también hay un velo que se interpone entre ellos y Dios, porque para poder llegar a Dios, el único camino es Cristo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por ¿quién? Sino por mí, dijo el Señor. Por lo tanto, ¿por qué camino podían llegar? ¿Por qué camino podían ir? Por lo tanto, también hay un velo que se interpone entre ellos y Dios. Y al ser humano muchas veces le cuesta entender y comprender. Vemos que Jesús estuvo por 3 años y fracción en este mundo, y muchos de ellos lo acompañaron, estuvieron con Él. Pero aún así no comprendían, porque todavía estaba en sus mentes la antigua ley, el antiguo pacto, y no entendían lo que Jesucristo les hablaba. Por eso que fue necesario que dijera que esperaran el Espíritu Santo, y Él los guiaría a toda verdad y a toda justicia, para guiarlo, para que entendieran en sus mentes. Hoy día también nosotros tenemos que entender en nuestras mentes. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Dios, Él nos revela la profundidad, es como la linterna para poder ver lo profundo de Dios. Y vemos que lo habían escuchado y sin embargo no comprendían. Él le había dicho que era necesario que fuera a la cruz para pagar por nuestras cuitas y nuestros pecados, pero que al tercer día resucitaría. Y así fue que resucitó. Pero sin embargo nos encontramos con 2 varones, 2 discípulos que iban camino a Emaús. Ellos ya conversaban de lo que había sucedido, quizás con tristeza, se volvían a sus hogares, conversando cualquier cosa, pensar que nosotros estamos esperando que Él libertaríamos a Israel, pero miraban por la carne y no miraban por el Espíritu. Y sin embargo, de pronto un personaje se acercó al lado de ellos y empezó a caminar con ellos, y empezó a hablarle y a revelarle las Escrituras, a hablarle de Moisés, a hablarle de lo que decían los profetas, a hablarle de los salmos, y diciendo que era necesario que Cristo viniera.
Y caminó con ellos por mucho rato. Empezó a arder el corazón de ellos. Porque cuando la palabra tiene espíritu, empieza a arder nuestro corazón. Se enciende una llama dentro de nosotros, porque empieza la vida a fluir dentro de nosotros. Por eso que el Espíritu Santo, el que prende la llama en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y empezó a caminar con ellos, y después de caminar un momento Jesús hizo como que iba más lejos. No, le dijeron, ven, quédate con nosotros, acompáñanos, ya se hace tarde. Jesús hizo como que iba más lejos, pero los acompañó. Después la bendición cayó lo que tenían de sus ojos, y de pronto lo vieron y desapareció de su vista. Y dijeron, pero si era el maestro que caminaba con nosotros, él nos enseñó de la Escritura, volvámonos. Ahí recién empezaron a entender, volvamos a Jerusalén. Y volvieron a Jerusalén donde estaban los discípulos y le contaron lo que había sucedido. Cuando de pronto también una puerta se abre, o entre una puerta, si se abriera o no se abriera, o entre las murallas, no lo sabemos cómo, pero Jesús de pronto entró y conversó con ellos. Y lo vieron que había resucitado y estaba entre medio de ellos. Y vemos que aquellos discípulos pudieron entender ahí lo que significaba la venida del Mesías, la venida del Señor, de Salvador del mundo. Ahí recién cuando se les apareció, entendieron lo que era la palabra de Dios, que Cristo venía para salvar al mundo. Ahora puede que el velo se ponga en nosotros, producto también de la desobediencia. Muy a menudo hay una ceguera moral o espiritual y no intelectual que nos impide ver a Dios. La persona quiere ver y no puede entender. Si persistimos en la desobediencia, si la persona persiste y persiste, nos estamos haciendo cada vez menos capaces de verle. Porque el Señor no está ahí donde está el mal. El Señor no está en la desobediencia. El Señor no está donde está la crítica. El Señor no está donde están los agrandados. Él anda con los pequeños, con aquellos que le creen, que reciben su palabra, que reciben su voz, que le creen a Él y que se someten a su voluntad y no a la voluntad propia. Hagámoslo allá, hagámoslo así, hagámoslo esto. Esa es su voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Y a veces la persona se transforma en desobediente. Y al ser desobediente, la gracia de Dios se empieza a retirar y no empieza a perder esa comunión, ese contacto espiritual que tenía con el Señor. Vemos que la visión de Dios es la bienaventuranza de los de limpio corazón, porque los de limpio corazón son ellos, seremos los que veremos a Dios. A veces el velo del Espíritu no quiere aprender. No, que me van a enseñar a mí. ¿Qué me van a enseñar esto? ¿Qué me van a enseñar estos cabros? ¿Qué me va a enseñar el pastor? Si yo sé. No sabe nada usted. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero si el Señor un niño, un anciano, pero está un hombre inspirado en el Espíritu, hay que escuchar la palabra, hay que recibirla y hay que obedecerla como nos habla el Señor. El mejor maestro del mundo no puede enseñarle nada al saberlo todo, porque hay algunos que lo saben todo, que no quiere aprender. Entonces si yo sé, se pega puros cabezazos nomás. Y el mejor ejemplo en su propia vida, su comportamiento, si es obediente, si es temeroso, si es temerosa, si hace la voluntad del Señor, si va donde el Señor hace lo que el Señor le dice o lo que el Señor le manda, o sencillamente quiere dirigirse por sus propios pasos. Pero ese hombre, esa mujer se empieza a enfriar porque se empieza a alejar el Señor de él o de ella. Hermanas y hermanos, Dios nos ha dado libre albedrío, libre voluntad a nosotros para tomar decisiones. Si nosotros queremos seguir al Señor, si nosotros queremos buscar al Señor, y si insistimos en el camino buscando al Señor, o insistimos en el camino que nosotros queremos llevar.
Si nosotros queremos insistir en nuestro propio camino, no podemos aprender de lo suyo. Se va a embotar, se va a apagar esa luz que a lo mejor podía estar aprendida en alguna oportunidad. Y después se apaga. ¿Por qué? Porque se aleja del Dios vivo. Y esto es lo que sucedió con el pueblo. Y eso sucede hoy día con muchos también. Habiendo comenzado bien, habiendo comenzado en la luz, habiendo comenzado con un espíritu de discípulo, con un espíritu de aprender del Señor, después termina con un espíritu de maestro destruido y lejos de Dios. Hermana y hermano, por eso que tengamos mucho cuidado. Tenemos que tener siempre un espíritu de alumno, de aprender, y que el Espíritu de Dios nos enseñe para aprender las cosas espirituales, y vamos a crecer espiritualmente, porque Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esta es la enseñanza que el Señor nos da en esta mañana. Que nos guarde, que nos ayude, para que haya un entendimiento en nosotros, para que el velo de los ojos caigan y podamos entender la palabra del Señor. Qué hermoso es cuando nosotros podemos entender la palabra de Dios. Qué lindo cuando nosotros abrimos este santo libro y vamos en el Espíritu y leemos y empezamos a leer, y el Espíritu empieza a revelarnos, a enseñarnos, a corregirnos. Así como nos bendice, también nos corrige, también nos enseña, también nos exhorta. Pero hemos de estar dispuestos nosotros a recibir también la exhortación y la corrección para poder caminar y ser mejores hijos del Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos acompañe, el Señor nos ayude y nos bendiga, y permita que podamos tener un espíritu pleno, siempre dispuesto para aprender y escuchar la palabra de Dios. Lo que tenemos que pedirle a nosotros es discernimiento espiritual, comprender las cosas espirituales cuando son de Dios y cuando no son de Dios, porque no podemos comernos cualquier papa, no podemos comernos cualquier cosa, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y discierne el Espíritu, nos dice: sí, esta es palabra mía, y esta es palabra para ti, y estas palabras tienes que recibirla, y esta tiene que te corrige, como también te bendice. Bendito es el Señor para siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos ayude a ser hombres y mujeres temerosos, y que el velo no esté en nosotros, sino que podamos mirar con un espíritu glorioso, con aquel espíritu que Cristo nos ha dado. ¿Para qué? Para bendecir su nombre y para hacer su voluntad y vivir en su voluntad. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Vamos a orar al Señor y darle gracias por la enseñanza que hemos tenido en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias, muchas gracias, porque en tu amante amor y misericordia, tú hoy día has traído la claridad, has quitado el velo a nuestros ojos, para poder entender y comprender lo más maravilloso, la obra gloriosa que tú hiciste en beneficio de nuestras vidas. Y hoy día, para honrar, para servirte, para caminar, hasta cuando tú vengas por nosotros, ayúdanos para que podamos entender y andar en el camino que tú quieres que andemos. Señor, líbranos, Señor, de esas cosas personales que lo único que hacen es hacer daño a nuestra vida espiritual. Ayúdanos a ser sometidos, temerosos, valientes, servidores, oidores y hacedores de tu santa y bendita palabra. Danos la luz, la gracia y el discernimiento espiritual para así comprender y entender lo que tú nos enseñas y poderlo anidar en nuestros corazones y poder ponerlo en práctica. Te damos gracias, Señor, porque nos quitaste el velo, Señor, y permite que quite la indiferencia también de algún corazón que estuviera indiferente, para que también pueda tener el contacto contigo y poder conocer tus cosas profundas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Graba en nuestras mentes y en nuestros corazones, y por sobre todo haznos hacedores de ella, y sea tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Como alumno te damos gracias por lo que aprendemos de ti, en el nombre glorioso de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora vamos a leer las referencias bíblicas. Tenga la bondad de tomar nota si gusta usted. Referencias bíblicas. Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías 6, 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos,
y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Qué tremendo, terrible, Señor. San Mateo 13, versículos 11 y 14. San Mateo 13, versículos 11 y 14. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, a los porfiados, los duros de corazón. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de cierto oiréis y no entenderéis, y de cierto veréis y no percibiréis. Tenga misericordia, Señor. San Mateo 13, versículos 11 y 14. San Juan 12, 40. San Juan 12, 40. Hechos 28, 26. Hechos 28, 26. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Romanos 8, 25. Romanos 8, 25. Segunda de Corintios 4, 4. Segunda de Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es, Señor. San Lucas 24, versículos 25, 26, 32, 44 y 45. Mire lo que dice 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Amén. Que el Señor nos abra el entendimiento a nosotros para poder comprender la palabra de Dios y por sobre todo ponerla en práctica. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Vamos a rogar al Señor su santa bendición y el ungimiento por los enfermos. Y en esta tarde nos veremos nuevamente preocupados de recibir la palabra del Señor, que llegue a lo más profundo y haga vida y nos bendiga en nuestros corazones. Amén. Si está enfermita o enfermito, puede inclinarse para que el Señor le sane o colocarse la manito donde está su dolor o su enfermedad. Oremos al Señor por una bisnieta de mi hermana Tina, que está hospitalizada, la pequeñita, para que Dios haga misericordia también. Y con todos los enfermos, porque hay poder en Cristo Jesús. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, que es nuestro Señor, por la fe colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Toda dolencia, toda enfermedad, sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu de enfermedad, sal fuera de estos cuerpos, de mis hermanas y hermanos, de los niños, y que este ungimiento se haga también extensivo en los hospitales, donde quiera que haya hijos tuyos clamando misericordia, como también a nuestro prójimo, Señor. En tu nombre, por la fe, ungimos nuestra nación. Reprende este COVID en el nombre del Señor, que haya sanidad en nuestra nación y en el mundo entero, que podamos vivir quieta y reposadamente. Hacemos este ungimiento por la fe y declaramos sanidad en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos porque hemos celebrado esta escuela dominical y especialmente por el consejo de tu palabra. Ayúdanos a ser temerosos, simples, pero con el conocimiento tuyo para poder poner en práctica la palabra que tú nos enseñas. Te damos gracias por ello, Señor. Ahora te pedimos que nos bendigas grandemente, sin antes rogarte que guarde y proteja nuestra nación y a toda tu iglesia en general. Te lo pedimos todo por amor, en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga, le guarde y nos volveremos a encontrar en esta tarde. Para el Señor sea la gloria. Amén.
palabras. Te quiero nada más, te quiero de verdad, Jesús, Jesús. Porque la mereces y te pertenece la gloria solo a ti, la gloria que hay en ti, Señor, Señor. Y llevo en mi canto